Imagina esta escena. Abraham y Sara, una pareja mayor que ha perdido toda esperanza de tener hijos. Un día reciben la noticia que parecía imposible. Abraham y Sara van a ser padres. Sara primero se ríe de incredulidad, después de alegría. Nace Isaac, cuyo nombre significa risa. Y con él renace la alegría, la esperanza y un futuro esperado. Al comienzo de su historia, Abraham había recibido la promesa de tener una descendencia enorme, y ahora todo dependía de Isaac. Todo parece encajar, la promesa se cumple, la esperanza se hace realidad, la espera tiene sentido. Génesis 21 comienza con esta nota luminosa. Después de años de espera parece que todo se acomoda. Pero la Biblia no es un cuento de hadas con finales perfectos. Apenas en el capítulo siguiente, lo que fue un regalo se convierte en el centro de una petición aterradora. Toma tu hijo, tu único, al que amas, Isaac, ve y ofrécelo en sacrificio. En un par de versículos pasamos de la risa al espanto. ¿Qué está pasando aquí? Lo que se pide parece terrible, incluso pone en peligro la promesa de tener esa gran descendencia. Es como si un sueño cumplido estuviera a punto de perderse. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que justo cuando todo va bien, el miedo vuelve a aparecer? Esta historia es profunda y vamos a abordarla desde tres perspectivas que abren camino para nuestra vida hoy. Primero, todos enfrentamos situaciones difíciles o desafíos como parte de la vida. Dios lo permite, no para dañarnos, sino para que incluso en medio de las dificultades podamos aprender, crecer e incluso acercarnos más a Él, transformando lo que parece solo sufrimiento sin sentido en oportunidades para vida y crecer. Esta historia de Abraham muestra que la fe verdadera se forja en la dificultad, no solo en la comodidad. Dios le había pedido antes dejar su hogar, ahora le pide entregar a Isaac, su hijo amado. Abraham confía y actúa, tal vez incluso sin entenderlo todo. Lo que sí, prepara todo. Camina 3 días hasta el lugar donde Dios indicaría en qué montaña todo esto va a ocurrir. Al pie de esa montaña, Abraham le dice a los dos trabajadores que lo acompañaban: vamos y volvemos, mostrando que Abraham creía que aunque le tocara desvivir a su hijo, Dios haría algo, hacer que vuelva a vivir, lo cual ocurrió en su corazón. Es como si hubiese muerto y en su corazón volvió a vivir. Papá e hijo suben la montaña, así como también la tensión va subiendo. Isaac se da cuenta de que algo falta. ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Abraham responde con palabras cargadas de misterio y esperanza: Dios proveerá. La provisión aquí no es solo sobre comida, dinero, recursos materiales. Es una provisión en medio de la prueba, la obediencia y la vida misma. Es la capacidad de Dios de sostener, salvar y cumplir sus promesas, incluso cuando todo parece imposible. Dios proveerá es una expresión de confianza en que Dios cuida y cumple sus promesas, incluso las pruebas más extremas. A veces las respuestas para los momentos difíciles son así, palabras sencillas que nos permiten atravesar la incertidumbre. La Biblia está cargada de estas frases: Dios está presente, Dios me recibe, Dios proveerá, Dios me cuida, Dios me guía, Dios me protege, Dios me sana, Dios me ama, Dios es la respuesta. ¿Necesitas recordar alguna de estas frases en este día, en tu presente? Volvamos a Abraham. Justo en el límite, cuando estaba a punto de perderlo todo y levantar el cuchillo sobre Isaac, ocurre lo inesperado. Dios lo detiene con un grito: ¡Abraham, no lo hagas! En este instante aparece otra salida, un carnero atrapado en la zarza que tomaría el lugar de Isaac. Para recordarlo y ayudarnos a nosotros a recordar también, le llamaron a ese lugar Dios proveerá. Necesitamos recordatorios cuando las cosas no van bien, hitos en la memoria que nos permitan traer de vuelta aquellos momentos en los que la presencia de Dios fue más evidente para nosotros, aquellos momentos que pudimos reconocerlo sin que las distracciones o el enojo o la desesperanza nublaran nuestra mirada. Es verdad que para algunos de nosotros, con otra sensibilidad, también puede ser terrible que un carnero tomara el lugar del sacrificio. Un sacrificio que se asemeja más a un asado, matar y luego quemar. ¿Por qué no simplemente regresar? ¿Por qué era necesario que el sacrificio ocurriera de todas maneras? Tal vez porque la vida no siempre nos permite retroceder. Hay situaciones que, aunque dolorosas, deben afrontarse. También puede ser que Abraham, después de todo lo vivido, sintiera la necesidad de expresar de manera concreta lo que había aprendido. Dios proveyó y yo confío en Él.
El carnero le permitió decir con acciones lo que ya había descubierto en su corazón, mostrar que su confianza seguía puesta en Dios por encima de todo y agradecer por la vida, reconociendo que todo lo que tenía venía de Él. Lo esencial no era el rito en sí, sino el mensaje. Cuando todo parecía terminado, Dios abrió una salida inesperada. La vida no siempre ofrece respuestas fáciles, pero la historia de Abraham nos recuerda que, aun en los momentos más oscuros, Dios puede sorprendernos con caminos que no veíamos. Volvamos una vez más a la historia para un par de cositas más. Junto con detenerlo, Dios le dice lo siguiente: ahora sé que me obedeces porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Dios no quiere el sacrificio en sí, sino ver hasta dónde llega la confianza y la entrega de Abraham. Abraham entiende que su hijo le pertenece en última instancia a Dios. Estar dispuesto a soltarlo es una manera de decir que depende de Dios mismo, no solo de las promesas que recibió de él. Perderlo parecía significar perderlo todo. Isaac fue el gran regalo, el sueño cumplido. Representaba el futuro, las promesas y la alegría en su vida. Pero lo que estaba en juego no era solo Isaac, sino la relación de Abraham con Dios. Sin esa relación no habría promesas ni prueba. Incluso después de esto, Dios les reafirmó sus promesas. Te bendeciré, haré que tu descendencia sea enorme. Incluso a partir de uno de ellos, todos serán bendecidos. Promesa que luego se extenderán también a Isaac y a Jacob, su nieto. Desde esta mirada la lección es clara: confiar y actuar incluso cuando todo parece imposible, porque Dios proveerá. Segunda explicación. Me imagino que mientras me escuchaba surgieron algunas preguntas incómodas. ¿Qué clase de Dios pediría algo así? ¿Y qué clase de padre guardaría silencio? En otros momentos, Abraham había discutido con Dios incluso para defender a personas que ni siquiera conocía. ¿Por qué hay que guardar silencio? Algunos piensan que quizás Abraham no entendió del todo la prueba. Tal vez Dios esperaba que Abraham se negara por completo. Otros creen que el relato es un quiebre cultural. Tal como ocurrió de forma terrible en Chile el 23 de noviembre del 2012 en la secta dirigida por Antares de la Luz, en esa época muchos pueblos ofrecían a sus hijos como último recurso en circunstancias difíciles. Incluso hoy muchas personas nos vemos empujadas a tomar decisiones difíciles, descuidando el bienestar, descuidando la familia, a los amigos, con tal de alcanzar ciertos logros creyendo que así solucionaremos todo. Pero aquí la historia da un giro. Dios detiene el sacrificio porque no quiere muertes ni sufrimientos inútiles. Es una invitación a cuestionar esas ideas que hay que entregar lo que más queremos para ganar el amor o la aprobación de Dios. Dios muestra que no busca destruirnos, sino que busca abrir posibilidades nuevas, aun si no siempre entendemos el porqué de cada prueba. La prueba de Abraham reveló su confianza y al mismo tiempo lo distinguió de las religiones vecinas que ofrecían sus hijos a sus dioses. Este relato nos muestra que Dios no es un tirano que nos quita lo que amamos, interrumpe el sacrificio y ofrece una salida. En contraste con culturas que sacrificaban a sus primogénitos, el relato denuncia estas ideas y abre un horizonte de vida. Dios revela que su voluntad no es la muerte, sino la vida. Tercera y última explicación. Esta historia no termina acá. Con el tiempo, quienes siguieron a Jesús comprendieron algo sorprendente. Isaac y Jesús son dos puntos conectados en la historia. Ambos son hijos amados y en ambos la vida parece estar en juego. Ambos cargan con el peso del sacrificio y suben el monte. Isaac carga la leña y Jesús carga la cruz. Sin embargo, en el monte de la provisión, donde Dios provee, en lo que hoy es la ciudad vieja de Jerusalén, Dios provee el carnero que sustituye a Isaac. Ese carnero es un eco de lo que siglos después se completaría en la cruz. Pues en el Calvario, también en Jerusalén, Dios entrega a su propio Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras que lo que Abraham no tuvo que hacer, dar la vida a su hijo, Dios mismo lo hizo en Cristo. No como un castigo, sino como un regalo. Pablo dice: si Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, también nos dará junto con Él todo lo que necesitamos. No por rabia, sino como el acto más grande de amor. Juan lo dice con claridad, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esto lo hizo no porque exige que se derrame sangre. Dios no disfruta del sufrimiento, sino porque ofrece vida. Dios siempre busca que la vida sea más fuerte que la muerte. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También en esto vemos tres grandes diferencias entre Isaac y Jesús. Primero, Dios no detiene el sacrificio de Cristo porque Él va voluntariamente, entregándose por amor. Nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Segundo, ¿cómo termina esta historia? Así como Abraham pudo abrazar a su hijo de nuevo, la resurrección de Jesús muestra que la última palabra es la vida, no la derrota. Allí en la cruz, lo que parecía un final trágico se convierte en puerta a la vida nueva. La muerte no tuvo la última palabra. Tras la cruz vino la resurrección. Tercero, con Isaac se renovó la promesa de una descendencia incontable. Con Cristo esa promesa se abrió a todos nosotros. Las promesas hechas a Abraham encuentran su plenitud en Cristo. La Biblia dice que en su descendencia, en singular, todas las naciones serían bendecidas. Y esa descendencia es Cristo. Así que el casi sacrificio de Isaac confirma la promesa, pero el sacrificio de Jesús la cumple plenamente. En él la bendición de Dios alcanza a todas las naciones, incluso a los lugares más remotos del mundo, como acá. Así que lo que Abraham no tuvo que hacer, dar la vida de su hijo, Dios sí lo hizo. Entregó a su hijo por amor al mundo, no para una muerte definitiva, sino para abrir camino a la vida hasta lo último de la tierra. Quizás te preguntas, ¿y esto qué tiene que ver con la vida ahora? Tal vez no has pasado por una prueba tan grande como la de Abraham, pero seguro has sentido inseguridad o miedo al futuro. Abraham, probablemente sin entenderlo todo, aún así dio un paso. En la vida real, confiar no significa tener cero dudas. Significa atreverse a caminar en medio de la oscuridad, confiando en que Dios mismo será nuestra luz. Muchos pasamos por momentos donde hay más preguntas que certezas, en la familia, en la escuela, con las amistades o en soledad. Y ahí la invitación es a no quedarse en el miedo, frustración o soledad, sino que atrevernos a creer que algo bueno puede surgir. Esa confianza no surge de la nada. En el caso de Abraham, nació dentro de la relación que tenía con Dios, un Dios que ya había mostrado su fidelidad, que dio vida incluso cuando no podían tener hijos. Desde esa perspectiva, Abraham seguía creyendo, Dios proveerá, confiando en que Él no lo abandonaría, aún en el dolor de entregar lo que más amaba. Nuestra fe hoy se mueve en la misma tensión, entre risas y lágrimas, entre milagros y silencios. Creer es confiar en Dios, aferrarse a Él y decir, Dios proveerá, aunque no veamos la salida. La cruz de Cristo es el mayor ejemplo de esto. Lo que parecía una derrota trajo vida nueva. El relato de Abraham nos muestra que Dios nunca exige la muerte de lo que más amamos como condición para recibir su amor. Al detener el sacrificio de su hijo Isaac, Dios revela que no busca destrucción ni sufrimiento inútil, sino vida. Lo mismo vemos en Cristo. No son nuestros sacrificios los que prueban nuestro amor, sino que en el sacrificio de Jesús Dios nos mostró que Él nos amó primero. En Jesús vemos la plenitud de la provisión divina. Dios no nos quita nuestros hijos ni nuestros sueños, sino que nos entrega a su propio Hijo para que tengamos vida. Por eso, amar a Dios sobre todas las cosas no significa vivir entregando a la fuerza lo que más queremos, sino reconocer que nuestra vida no se sostiene en los regalos o bendiciones, sino en el Dios que los da. Él es la fuente de todo lo que tenemos. Él debería estar en el centro de nuestras vidas. Ni los logros, ni los sueños, ni siquiera las personas pueden ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Cuando las metas o el amor propio llenan todo el espacio, la vida se vuelve frágil. Es su amor el que nos precede, nos sostiene y nos capacita para responder con una entrega libre y confiada, poner nuestras vidas en sus manos, actuar con generosidad y valentía y caminar en confianza, aunque no entendamos todo. La fe verdadera se expresa en gestos concretos: servir, escuchar, pedir perdón, avanzar un paso más, sabiendo que Dios ya nos dio lo más grande, su Hijo, la vida. La cruz de Cristo confirmó esta dinámica. Dios nos amó primero y nuestra fidelidad no es una exigencia, sino una respuesta a ese amor que hemos recibido.
La Biblia lo resume así: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. El amor de Dios en la cruz es tan radical que redefine nuestro propio amor. Dios nos amó primero y ese amor nos enseña a poner en orden lo que de verdad importa. El desafío es aprender a amar de la misma manera, sin esperar recompensa y sin aferrarnos a lo que podemos perder. Así, nuestra manera de vivir, actuar y relacionarnos se transforma profundamente. Cuando terminó la prueba, el relato muestra que Dios descubrió la profundidad del amor de Abraham. Fue un viaje de confianza, fidelidad y amor mutuo. Dios contaba con Abraham y Abraham confiaba en Dios. Nuestra fidelidad no consiste en entregar a Dios lo que más amamos como si Él lo exigiera, sino en responder a su amor con confianza y obediencia. En otras palabras, Dios no pide sacrificios, pide amor y fidelidad que se viven en confianza y pasos concretos. Abraham no se quedó paralizado en el miedo. Dio pasos concretos, preparó la leña, caminó y levantó el lugar del sacrificio. Aunque no entendiera todo, su obediencia permitió que Dios mostrara otra salida. Con Jesús sucedió lo mismo. Caminó hasta la cruz, confiando en que la historia de Dios no terminaría en la muerte. Esto nos anima a no quedarnos en palabras o teorías, sino a traducir la confianza en gestos concretos, ayudar, escuchar, dar, pedir ayuda o perdón, intentar de nuevo, avanzar aún sin tener todas las respuestas. No importa si la fe parece pequeña, cada paso cuenta en la historia. Avancemos confiando en que Dios realmente va a proveer. En Cristo esta dinámica alcanza su punto más alto. Jesús caminó hasta la cruz, obedeciendo hasta el final y confiando en que el Padre no lo dejaría en la muerte. La resurrección confirma que esa confianza no fue en vano y que la vida siempre tiene la última palabra. Así también nosotros, en nuestro día a día, aunque vivamos pruebas y no tengamos todo claro, podemos avanzar dentro de la historia de la fidelidad de Dios con esperanza, tal como lo hizo Abraham, sabiendo que no estamos solos, que Dios camina con nosotros en cada paso y que siempre hay lugar para nuevos comienzos. La historia de Abraham e Isaac y lo que ocurre después con Jesús nos invita a mirar nuestras pruebas con nuevos ojos. Aunque la vida tenga momentos difíciles, podemos sostener esperanza y dar pequeños pasos sin exigirnos entender todo de inmediato. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino cultivar la confianza y el amor mediante acciones concretas cada día, con la esperanza de que la vida de alguna manera sigue abriéndose camino. Creer, recordar cómo Dios ha provisto antes y confiar en lo que Él volverá a hacer. La cruz y la resurrección muestran que la mayor provisión es el amor entregado, aun cuando no vemos soluciones. A partir de eso, aprendamos que el amor de Dios siempre nos precede. Al ponerlo primero, todo lo demás encuentra su lugar, ayudando a ordenar nuestros afectos y prioridades de manera sana. Por último, a partir de esto, convertir la confianza en gestos prácticos, ayudar, escuchar, pedir ayuda, perdonar, avanzar cada paso, aunque sean acciones pequeñas, cada paso suma a la historia y permite que Dios continúe sorprendiendo. Así podemos confiar en que no estamos solos y la vida siempre abre nuevas posibilidades, porque Dios proveerá. Para finalizar, quiero que tomes una de estas frases sencillas. Y no sé qué será tu circunstancia, qué estás viviendo, pero toma esa frase y repítela durante el día. Dios proveerá. Dios está presente. Dios me cuida. Dios me sana. Dios me protege. Dios me guía. Dios me ama. Toma una de esas frases y ahora toma esa frase y vela a través del lente del amor de Dios por ti. Él ya te dio todo. Él entregó su vida. Él está presente. Él está cuidándote. Él te está buscando. Y haz esta pequeña oración conmigo. Señor, en medio de las dificultades, decido confiar. En medio de las circunstancias donde tal vez no vea todo claro,
decido verte a ti y me aferro a esa esperanza de que tu amor es más grande que cualquier cosa y que tú vas a proveer una salida. Gracias por todo. Amén.